Imagen Radio presenta La Imagen de las Franquicias con Jaime Salazar y Mario Briceño. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, tengan todos ustedes, ya son las 10 de la mañana y sí, ya es la hora de la imagen de las franquicias. Yo soy Jaime Salazar Figueroa y como siempre le doy la más cordial bienvenida a este programa en el cual durante la próxima hora vamos a hablar de cómo invertir de una manera mucho más segura a través del ecosistema de franquicias. Recuerde que invertir a través de una franquicia le garantiza en un 80% de los casos que al quinto año de operaciones la empresa va a seguir funcionando y cada vez mejor. Mientras que cualquier otro tipo de emprendimiento no franquicia tiende a desaparecer hacia el tercer año en 9 de cada 10 casos. Así es que, claro, considere pues la franquicia si usted es un nuevo emprendedor, si usted es un inversionista consumado y quiere diversificar sus inversiones, o bien si usted quiere efectivamente simplemente introducirse en algún nuevo sector, en algún nuevo segmento de la economía, porque también hay franquicias para todos. En 10 grandes categorías tenemos una gran oportunidad para invertir. Franquicias El Asturiano, que es una marca 100% mexicana que nace en la ciudad de Querétaro. Es una cadena regional de franquicias de tiendas de conveniencia multimarca en el país con más de 20 años en el mercado. Tiene más de 380 tiendas alrededor del país y es una marca que tiene presencia en la zona metropolitana de Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México. Cuentan con un avanzado centro de monitoreo que permite ofrecer seguridad a sus clientes y franquiciatarios, y dentro de sus franquicias manejan su propia línea de cafetería y una Cheve Zone, sí me escuchó bien, Cheve Zone, que seguramente será muy interesante. Así es que pues me dice producción que es Francisco Vargas. Te saludo, qué gusto que estés aquí en la imagen de las franquicias. Muy buenos días, Francisco. Francisco Vargas, Jaime, muchas gracias, muy buenos días. Y buenos días a Mario, si nos está escuchando por allá, donde se está aburriendo mucho en España. Saludos a todos, a todo tu auditorio. Y bueno, pues primero déjame preguntarte, ¿cómo es que nace las tiendas El Asturiano y en qué momento deciden convertirse o entrar el concepto de franquicias en un segmento de tiendas de conveniencia? Mira, El Asturiano nació hace 25 años en Querétaro y hace aproximadamente 8 años las compró Grupo PER, que es un grupo gasolinero muy importante a nivel nacional. Y decidió impulsar este concepto, modernizarlo y desarrollarlo y darle una plataforma precisamente nacional y apuntalar el crecimiento o los programas de expansión con el modelo de franquicias, en el cual yo tengo ya una experiencia de varios años, de varias décadas. Y justo una de las cosas que hacía más difíciles el franquiciar una tienda de conveniencia era el tema del abasto, pero aquí lo resolvimos. Entonces, actualmente somos la única cadena de tiendas de conveniencia que se está franquiciando y tenemos un modelo muy sólido y muy rentable que invito a todos tu auditorio, a todo el público, a conocerlo. Pues sumamente interesante. Oye, es un segmento ciertamente competido a nivel nacional y aquí la pregunta que me surge es ¿cómo analizan ustedes la localización de las tiendas pues para que estas franquicias sean exitosas? Sí, mira, el franquiciatario nos propone las ubicaciones. Algunas veces son desarrolladores o constructores, algunas veces son gasolineros o simplemente gente que quiere proteger su inversión, buscar un negocio consistente, un negocio que no pase de moda. Y lo que hacemos es hacer un estudio de mercado muy completo donde le damos al franquiciatario un pronóstico de ventas. Esto lo hace nuestra área de expansión. Si el pronóstico no da el mínimo necesario, que es una venta de 600,000 pesos mensuales, no me autorizan venderle la franquicia. Entonces, no vendemos franquicias por vender. Cada vez que alguien invierte con nosotros su dinero, puede tener la garantía de que vamos a hacer todo lo posible, y hasta ahorita siempre lo hemos logrado, en que este sea un negocio muy exitoso para él y su inversión esté muy segura con nosotros. Entonces, respetamos mucho ese tema. Por eso ponemos mucho cuidado en esa selección del local. Si el franquiciatario así tenga el dinero, los recursos y el interés, si su local no nos da ese indicador, ese pronóstico de ventas, simplemente no lo autorizamos. Pero créeme que el país está creciendo, por más competido que esté, hay un enorme mercado en crecimiento para todos, por eso está creciendo tanto el sector.
Y por eso hay tantas oportunidades de negocio ahorita en este concepto. Esto que estás apuntando, Francisco, me parece de la mayor relevancia porque nosotros aseguramos en la Asociación Mexicana de Franquicias que el ecosistema de franquicias le permite a los emprendedores, le permite a los inversionistas que están diversificándose, que su inversión sea una inversión segura y que al quinto año de operaciones siga operando de una manera sólida y no que al tercer año pues simplemente esté sufriendo y tenga que cerrar este nuevo negocio. Además de este análisis cuidadoso de mercado que hacen ustedes, que buscan esa garantía para que el franquiciatario también sea exitoso, ¿qué otra capacitación le brindan ustedes a su red de franquiciatarios? Mira, nosotros capacitamos desde el franquiciatario hasta su equipo. Primero, el primer equipo antes de la apertura, y después la cuota de franquicia y las regalías le garantizan al franquiciatario la capacitación permanente todo el tiempo de él y de su equipo. Tenemos una universidad virtual, se capacitan en nuestras instalaciones de Querétaro. Tenemos tiendas que les llamamos tiendas mentoras en diferentes estados, donde el personal del franquiciatario se puede capacitar. Pero además le damos un soporte operativo continuo. Hay un supervisor por cada 10 tiendas, sean propias o franquicias, se manejan exactamente igual. Entonces el franquiciatario entra en nuestra red de ya casi 400 tiendas y las que vienen este año. Vamos a llegar casi a 500 al cierre del año, que tenemos un programa muy agresivo de crecimiento, pero el franquiciatario automáticamente se convierte en parte de esa red y recibe los beneficios. Entonces está completamente asesorado y soportado por nuestro equipo de operaciones durante todo el tiempo que opera su negocio. En un minuto, porque nos viene el corte, Francisco, platícanos más o menos cuál es el tiempo estimado de retorno de inversión en una franquicia del Asturiano. Varía entre 18 y 36 meses y depende de la venta, y la venta depende principalmente de la ubicación. Por eso es tan importante la selección de la ubicación. Todo Claro. lo demás nosotros le damos todo el soporte. Fíjate, la ubicación, que ya lo decías tú, que garantice que efectivamente hay una venta de por lo menos 600,000 pesos mensuales. Dos, la universidad virtual que tú tienes, que le permite capacitar a los franquiciatarios, que le permite efectivamente, bueno, pues cuando se haga la selección y contratación del personal que opera esa franquicia, bueno, pues esté alineado, ¿no?, a los procesos y objetivos que el asturiano tiene para operar su cadena de franquicias. ¿Hay algo más que en este segmento puedas apuntar, Francisco? Sí, lo que tú decías de la diferencia entre el modelo de franquicias o desarrollar un concepto de negocio a través del modelo de franquicias de forma independiente, en este caso lo vemos muy real, porque la tienda de conveniencia parece fácil, pero no lo es. Primero necesitas un número de más de 100 tiendas para que este negocio empiece a ser rentable por el volumen de compra. Y segundo, necesitas tener todo ese soporte y respaldo operativo que el know-how de una franquicia como nosotros o de una empresa como nosotros te lo da. Si tú de forma independiente quieres poner una tienda de conveniencia, las condiciones comerciales con los proveedores quizás no hagan que tu negocio sea muy rentable o muy atractivo. Pero si tienes las mismas condiciones comerciales que nosotros le damos a nuestros franquiciatarios, que son las mismas que tienen nuestros negocios, eso hace la diferencia entre que tengas un negocio exitoso o no. Estamos de regreso en la imagen de las franquicias, platicando con Francisco Vargas, director comercial de franquicias del Asturiano. Y bueno, pues Francisco, como decíamos, el negocio de las tiendas de conveniencia es un negocio altamente competitivo, tienes grandes cadenas y sin embargo el Asturiano pues ha logrado diferenciarse, dar un servicio extraordinario y han creado, por ejemplo, conceptos como el Chevezón como para distinguirse de la competencia. Platícanos un poco de esto, si eres tan amable. Sí, mira, a nosotros la competencia no nos asusta, al contrario, tenemos un enfoque muy marcado en la especialización en la venta de cerveza. Somos exclusivos del grupo líder en el país, de la marca líder, y exactamente, tenemos varios conceptos en las tiendas que enfocan este concepto de especialista en la venta de cerveza. Chevezón es uno, Parizón es el otro, pero en general nuestro modelo de negocio está muy enfocado a satisfacer la necesidad de reunión de los consumidores. Entonces tenemos el portafolio más atractivo de cerveza en México, de las marcas y las etiquetas que busca el consumidor, y todos los periféricos, botanas, juegos de mesa, todo lo que gira alrededor, no solo de la cerveza, sino de la reunión y la fiesta.
Y sabemos cómo hacer esto de una forma muy responsable. Cuidamos mucho el tema de estar muy bien alineados con nuestras comunidades para hacer y brindar un servicio en general. Entonces, el enfoque de la venta de cerveza y alcohol no es un modelo de negocios disruptivo cuando lo haces bien hecho, y es lo que nosotros nos hemos enfocado a hacer en estos últimos años. Y por supuesto tenemos toda la variedad de una tienda de conveniencia, café, botanas, galletas, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos un modelo ganador. Los invito a conocer nuestras tiendas. Ahí estamos abriendo 2 tiendas en Acapulco, una en La Diana, está muy bien ubicada esa tienda. Ayer tuvimos una activación con estaciones de radio también. Entonces, bueno, ese modelo ha dado muy buen resultado en todas las plazas a donde hemos llegado. Oye, para redondear tu entrevista esta mañana, Francisco, ¿cuál es el perfil de inversionista que puede interesarle o que puede interesarse en tu modelo de negocio? Mira, el costo de la inversión total es aproximadamente 2 millones, entre 2.600.000 y 2.800.000 pesos. El inversionista que buscamos, tenemos principalmente desarrolladores, como te dije, constructores, también gasolineros, pero también gente que quiere cuidar su patrimonio. Entonces, eh, simplemente personas que sepan de negocios, ellos, el franquiciatario es responsable de su personal. Todo lo demás, nosotros le damos todo el apoyo y todo el soporte técnico y también la asesoría en ese tema de la contratación de su personal. Entonces, no, el inversionista lo único que buscamos es que sea una persona honesta, enfocada en negocios, no nos importa si es hombre o mujer, ni la edad, y que tenga la capacidad económica, financiera y operativa de manejar el negocio. Muy bien. Tenemos socios inversionistas y tenemos gente muy involucrada en la operación del negocio. Correcto, sí, eso te iba a preguntar. Tienes los dos modelos, aquel que nada más quiere invertir y bueno, pues que se desarrolle, y aquel que quiere operar directamente su propio negocio. Muy interesante, Francisco. ¿Cuáles son los planes ya para redondear esta entrevista del Asturiano en materia de expansión para este resto del 2023? Sí, mira, el plan de expansión para este año es de 95 tiendas. Hemos abierto unas 30 o 40 aproximadamente, o sea, vamos dentro del objetivo, tanto propias como franquicias. Este año vamos a cerrar con la apertura de más de 30 nuevas franquicias y queremos llegar a las 1,000 tiendas antes del 2027. Por eso estamos acelerando los planes de expansión. Esto nos va a ayudar a entrar en el siguiente nivel justamente de descuentos y de condiciones comerciales con los proveedores y ser cada vez más atractivo el modelo de franquicias para todos los que quieran entrarle con nuestra marca. Pues maravilloso, Francisco Vargas, director comercial de franquicias del Asturiano. Muchas gracias por tu presencia en la imagen de las franquicias, y para despedirte, compártenos tus medios de contacto para que el perfil adecuado de inversionista rápidamente te busque y diga: yo quiero poner un Asturiano en la población en la que yo vivo. Así es que, ¿a dónde te pueden encontrar? Sí, muchas gracias. El principal medio de contacto es la página de franquicias, franquiciasasturiano.com. Está muy fácil, ahí viene toda la información y de ahí nos llenan un cuestionario, nos llega inmediatamente y nosotros contestamos máximo 24 horas después. Estamos poniéndonos en contacto con las personas interesadas. Pues muchas gracias, Francisco. En verdad te deseo un buen fin de semana y mucho éxito al Asturiano en lo que resta del 2023 y en adelante, por supuesto. Gracias. Gracias a ti por el espacio. Muchas gracias, muy amable.